Tengo el gusto de presentar y dar la más cordial bienvenida a nuestro ponente Ondřej Horak, quien nos impartirá la conferencia La educación cívica en la República Checa, diseño y evaluación de programas. Ondřej es el director del Centro de Educación de la República Checa. Durante sus estudios de leyes comenzó una iniciativa informal estudiantil para explorar la educación cívica en la República Checa. En 2010 comenzó a trabajar en el Centro de Educación Cívica como coordinador de un proyecto con la intención de introducir la educación cívica en primaria y secundaria de manera sistemática. Posteriormente ha estado involucrado en proyectos relacionados a métodos participativos sobre cómo trabajar con el público, establecer una asociación de maestros de enseñanza cívica, conciencia legal para grupos en situaciones de difícil alcance, defensa de cambios sistemáticos en educación y su financiamiento, y en verano de 2014, este Centro de Educación Cívica de la Universidad de Masaryk, donde fue fundado en 2009, cambió a la Universidad de Charles en Praga, donde obtuvo el cargo de director. Sin más preámbulos, cedo el uso de la voz a nuestro invitado Ondřej Horak. Bienvenido, Ondřej. Gracias. Me gustaría también agradecer a los organizadores, a José y a todo el mundo, quienes de alguna forma están involucrados en la preparación de este evento y en la organización del mismo. Y más que nada, To all of you who came here to listen to our experience. escuchar nuestras experiencias. Entonces, desde el principio a mí me gustaría solamente señalar que lo que vamos a compartir el día de hoy no es un universo universal, no es un conocimiento universal, por supuesto, sino son experiencias únicas, específicas en la República Checa. Y por supuesto es bastante subjetivo, así que si quieren hablar a lo mejor si hablan con alguien más de la República Checa, tal vez escucharán otra historia. Pero estoy muy feliz de estar aquí en México. Y de lo que he visto hasta el momento hay muchísimas actividades. Ves las actividades del INE y de otras organizaciones, quienes de alguna forma están preocupados con la educación cívica. Y yo encuentro que esto es perfecto. Y lo que a mí me gustaría señalar al principio de mi presentación, de lo que he visto aquí en México en relación a los datos que ustedes tienen, es todas estas estructuras y estos datos que tienen es bastante estable y es perfecto. De hecho, nosotros no tenemos esto en la República Checa tal como van a ver ahora. Pero solamente me gustaría comentarles que ustedes deberían de estar muy orgullosos debido a lo que han hecho hasta el momento. Y sé que la situación hasta el momento, la situación es un tanto complicada. Y solamente me gustaría desearles una buena suerte. Me gustaría desearles buena suerte a los futuros proyectos. Me gustaría decir al principio esto porque se me puede olvidar. Y bueno, ya después me tengo que ir a Ciudad de México y luego a la República Checa, así que no voy a poder quedar con ustedes por el resto de este maravilloso taller. Así que solamente por una visión de alguien extranjero, y no solamente tengo experiencias de Europa, sino también de Egipto, etcétera, y creo que este es un inicio bastante bueno y es un excelente momento para el proceso porque ustedes comenzaron hace mucho tiempo, yo lo sé, y creo que ustedes han desarrollado esto bastante bien. Entonces, tal vez, solamente para tener una idea de quién está con nosotros el día de hoy, me gustaría preguntarles aquí, ¿quiénes son de México? Levanten la mano quienes vengan de México, del país. Levanten la mano, quiero verlos bien. Muy bien. ¿Quién viene de Alemania? ¿Quién viene de Austria? Muy bien. ¿A quién le gusta el tequila? Muy bien. ¿Quién es de Guadalajara? Muy bien. Y ahora preguntas más serias. ¿Quién tiene experiencia directa con educación cívica? Y por supuesto, es una pregunta muy complicada porque tenemos que primero definir qué es educación cívica, ¿no? Muchísimas gracias. Ahora, solamente me gustaría compartir con ustedes un poco acerca de nuestra historia y después voy a hacerles algunas preguntas acerca de cómo podemos pensar acerca de la educación cívica y por qué es bueno o no tener algo parecido a esto. Muy bien. Solamente para enfocarles, Centro de Educación Cívica es un departamento de la universidad, es muy importante tenerlo en la mente porque
nuestro contexto no es tan estable como ustedes, porque ustedes de alguna forma esto es parte del gobierno o de una entidad pública. Nosotros trabajamos y funcionamos principalmente como una ONG, en una forma ONG tipo parecido con la universidad y somos mucho más pequeños de lo que son ustedes. Así que nuestra misión principal es el fomentar que que los ciudadanos puedan participar más efectivamente en la vida pública. Creo que algo muy importante es que estamos fomentando que nuestros ciudadanos, por supuesto, incluimos a todos los ciudadanos, sin importar la edad, si vienen de cualquier tipo de grupo social o qué es lo que hagan, no importa. Y nosotros realmente pensamos que esto es esencial para ayudarles a que naveguen los espacios públicos, ¿no? Porque esto no es solamente para desarrollar competencias, o tal vez sí es para desarrollar ciertas competencias hasta cierto punto, pero no es para que la gente se sienta perdida en lo que está pasando y que digan, ay, estoy perdido, no sé qué hacer. Y no sé, alguien quiere que me incluya a un partido extremista, pues lo hago porque no sé qué más hacer, no sé. Bueno, algo más importante, si algo no es, si tienen alguna pregunta, por favor, no duden en preguntarme, levanta la mano porque estamos aquí para ustedes el día de hoy, así que es su espacio, por supuesto. Muy bien. Entonces, solamente como introducción, como antecedentes, bueno, antes de la revolución, bueno, tras de la revolución de terciopelo, empezaron las estrategias. Y aquí estamos viendo cuáles son nuestras estrategias y nuestros retos principales. Solamente los voy a leer muy rápidamente. Y si están interesados en esto, solamente, bueno, lo pueden remarcar y me pueden hacer una pregunta, ya sea después o inmediatamente, ¿no? Bueno, nuestra historia en cuanto a la educación civil es bastante buena, es muy positiva porque esto empezó en el siglo XIX. Habían muchos clubes sociales como en aquel entonces y bueno, como sociedad moderna los experimentamos y teníamos una ley especial en la que te daba el derecho que de alguna forma pudieras participar en, en un espacio público. Entonces esto era maravilloso. Y después, en el siglo XX, en el año 1918, nuestro país, Checoslovaquia, fue establecido. El primer presidente de la República, Masaryk, fue muy importante para nosotros, para nuestra democracia. Y es increíble porque en el año 1919 tenemos la primera ley sobre la educación cívica, lo que indica muchas cosas, pero principalmente habla acerca que el Estado es responsable para la educación de las personas, porque en aquel entonces realmente entendían que sin ningún tipo de educación cívica no había una democracia real. Estaba bastante bien, de hecho. Así que este legado fue bastante positivo, pero desafortunadamente después todas estas precondiciones positivas, por así decir, acerca de esta gran tradición de sociedades civiles, etcétera, no sé si ustedes tienen aquí librerías públicas en México, bibliotecas públicas en México. Nosotros somos un estado muy pequeño, tenemos 10 millones de personas y solamente tenemos 6,000 bibliotecas públicas. Y prácticamente en cada ciudad pequeña tenemos una biblioteca. Es un potencial enorme. Entonces había un gran impulso a la educación en general. Por supuesto, tenemos algunas precondiciones negativas en cuanto a, por ejemplo, si las personas están viviendo en comunidades alejadas de las sociedades automatizadas, es mucho más fácil de que no participen o de destruirlas. Así que tenemos muchos problemas con la identificación o la fragmentación, etcétera. Así que cuando vinieron las dictaduras no estábamos muy bien preparados, la verdad. Así que primero teníamos que de alguna forma lidiar con los nazis y luego con los comunistas. Y este gran periodo, este largo periodo de opresión, nos trajo muchas cosas negativas que desafortunadamente todavía están presentes con nosotros al día de hoy. Primero, por ejemplo, hubo una demoralización enorme de la sociedad y muy fuerte, y mucha corrupción. Esta corrupción estaba bien, era lo que hacían los comunistas, ¿no? Decían, bueno, ok, aquí está tu pan, aquí este trabajo, aquí está tal vez tu carro, si tienes mucha suerte, algún departamento y te callas. Así que no hay libertad, no hay intelectualización, no hay cuestiones de independencias, no hay viajes.
si tenías suerte, podías ver videos. Y esta corrupción fue pésima para la sociedad, por supuesto. La sociedad civil sistemáticamente estaba siendo perseguida y la educación cívica fue reemplazada por propaganda política. Y esta propaganda política, por supuesto, es algo que todavía está en nuestra mente, porque cada vez que nosotros hablamos acerca de la educación cívica, dicen, educación cívica de adultos. No, esto es propaganda, no nos gusta, ¿no? Y a pesar de que nosotros estamos tratando todo el tiempo de explicar que la educación cívica es exactamente lo contrario, es acerca de ayudar a que las personas puedan decidir más libremente sus espacios públicos y poder pensar críticamente y decidir por su propia cuenta. No sé si algún día quieren ser demócratas o alguna otra cosa, no sé, eso ya depende de ellos. Y después tenemos esto, etcétera. Y bueno, esto no fue muy fuerte. Bueno, a pesar de tener a Václav Havel, tal vez ustedes escucharon de él. Y esa es historia bastante breve. Después vino la revolución del terciopelo y vino la democracia, hurra. Muy bien. Y todo el mundo esperaba que esta revolución del terciopelo iba a acabar con todo, ¿no? Tenemos democracia y la democracia puede, por supuesto, resolver todos los problemas. Y no tendríamos que hacer nada. Solo tenemos que esperar sentados. Desafortunadamente no es así. Así que esta sociedad desmoralizada y corrupta, con más condiciones de la sociedad, desafortunadamente estaban trabajando, no trabajaban bien con el gobierno y con otras autoridades y tenemos muchas sospechas de ellos. Y tal vez es algo común que tenemos aquí en México, es algo bastante malo. El escepticismo y el miedo, así como la desconfianza existe y todavía lo estamos luchando contra ellos, vamos a seguir luchando con ellos, es seguro. Así que en los 90 era como el viejo oeste, ¿no? El salvaje oeste. Y al menos, bueno, en estos últimos 15, 20 años de alguna forma nos hemos dado cuenta que el sistema político necesita una legitimidad política y a pesar de que nosotros tenemos todos estos ministerios, parlamentos, constituciones y toda la estructura está establecida, aún no es suficiente porque la democracia sin demócratas está vacío. Es lo que Tomás Masaryk dijo, no hay democracia sin demócratas. Entonces, es una entidad viva que tenemos que estar alimentando todo el tiempo. De alguna u otra forma es solamente una estructura y no existirá ninguna diferencia entre un régimen autoritario y la democracia. Después de estos 20 años vino este lento cambio de enfoque y nos dimos cuenta entonces que no es suficiente tener activistas e iniciativas separadas, sino que necesitamos algo más sistemático. Y necesitamos algo sistemático a nivel sistema. Así que de alguna forma debería de ser el Estado quien debería de declarar o debería cuidar de todo esto. Las ONGs son muy buenas, las iniciativas son muy buenas, José lo que hace es muy bueno, pero no es suficiente si está todo separado y no hay una conexión fuerte entre estos. Entonces, las nuevas generaciones de políticos y de personas y de estudiantes con cierta experiencia en países extranjeros, por ejemplo, a lo mejor que vienen inspirados de Alemania, o que empezaron los primeros debates de educación cívica, por ejemplo, y hay algunas mesas redondas, no sé si creo que no es muy importante, pero lo importante es que personas de diferentes trabajos y de diferentes sectores vinieron y participaron y pudieron discutir algo, pudieron discutir una coordinación para establecerse y así es como la educación cívica comenzó. Pamela es de PPB, lo cual es el Centro de Educación Cívica de alguna forma en Alemania, pero esto es muy diferente. Ella más tarde les va a compartir esta información. Son mucho más grandes, somos nosotros más pequeños, pero de todas formas cualquier cosa ayuda. Bueno, mi idea sería que los alemanes, yo pienso que los alemanes tuvieron muy malas experiencias, pero que de alguna forma
esto les ha ayudado mucho. Nosotros no tenemos una experiencia como la de ellos, pero tenemos mucha empatía con ellos, ¿no? Y dicen, ¿sabes qué? No me importa. ¿Sabes qué? Los alemanes llegan y dicen, ¿sabes qué? Dame mi cerveza y ya, no importa. Entonces, es mucho más difícil explicar la necesidad de la educación cívica y es mucho más difícil entenderla. Y en el principio teníamos el apoyo del ministro de Educación y en aquel entonces el ministro era bastante bueno, así que tenemos esta idea en la que un centro de educación cívica que funciona como parte de una universidad, que obtenga cierto apoyo por parte del Estado, un poco, vamos a decir, 3, 4 empleados de tiempo completo durante el año y lo demás lo tenemos que financiar nosotros. Y esto no nos ayudó, así que a partir de este momento, estamos hablando del 2009, en, estamos por parte de la universidad, en el auspicio de la universidad, pero sin financiamiento. O sea, tenemos que aplicar por becas como cualquier otra, o por patrocinios como cualquier otra ONG, y algunas veces es muy difícil sobrevivir porque realmente no tenemos fondos estables. Y por supuesto que los fondos de financiamiento es una actividad importantísima porque puedes a lo mejor de repente un día declarar y 2 meses después no tienes dinero para poder implementarlo. Bueno, hay una ley especial, no hay ninguna ley especial para educación cívica, no hay nada muy fuerte con la que nos podamos arraigar, lo único que tenemos es ciertas estrategias y declaraciones, pero las declaraciones, bueno, nada más se declaran, ¿no? Dicen, sería muy bueno o las personas deberían hacer tal, pero no existe ningún tipo de apoyo o algún tipo de punición en contra de esta declaración. Y bueno, tal vez voy a regresar un poco más adelante en esto. Si están más interesados me pueden preguntar, pero tienen que elegir qué es lo más importante y lo más interesante para ustedes de nuestras experiencias, por supuesto. Hay algunas ventajas y desventajas de que son de estar, bueno, de ser parte de la universidad, no es muy importante. También estamos pensando en ciertas alternativas. Si ustedes quieren, yo les puedo compartir los modelos de Holanda o de Austria para que lo puedan ver. O a lo mejor le podemos preguntar a Cristina acerca del modelo austriaco o Pamela, bueno, que ella es la experta en Alemania, por supuesto. ¿Quiénes son los actores clave aquí? Bueno, en general, depende de cómo definamos actores clave o actores interesados, pero generalmente es todo mundo, porque tenemos que lidiar con maestros, con alumnos, con los padres, con los directores de las escuelas y por supuesto con muchísimos políticos, ¿no? Del gobierno, con ministros, autoridades locales. A lo mejor aquí en México podría ser más difícil, no sé, podría empezar porque pues son un país enorme, entonces es muy complicado. Entonces, tenemos que incluirnos con las bibliotecas y tenemos que ver con ONGs y tenemos que lidiar más con los medios de comunicación, pero la verdad no somos muy buenos para ellos. Muy bien. Disculpen, estoy tratando de hacer algo rápido, si hay, para tener un poco de tiempo para preguntas. Muy bien. En cuanto a las estrategias y a las políticas que hemos vivido hasta el momento, comenzamos con este marco conceptual y estrategias para la educación cívica y así que conjuntamos a personas de diferentes países, de diferentes sectores, con diferentes experiencias y dijimos, muy bien, en cuanto a finanzas, en cuanto a marketing, en cuanto a relaciones públicas, en cuanto a contenido, en cuanto a los sectores cables, ¿qué es lo que tenemos que hacer en las diferentes áreas? Entonces fue un concepto bastante bueno. Eran pocas páginas, pero estamos tratando de describir realmente quiénes serían nuestros grupos meta, quién sería el primer, cuál sería el primer contenido que nos gustaría editar y cuál sería el siguiente, etcétera. Así que esto nos ayudó bastante. Tengo que admitir que aproximadamente 3 años después de que hicimos eso, nos olvidamos un poquito de que teníamos esto, así que estaba muy feliz cuando lo redescubrí antes de venir a México para preparar mi presentación. Entonces, porque por supuesto nosotros lo tenemos en la mente, ¿no? Pero debido a otros problemas que hemos tenido, muchas veces nosotros nos olvidamos de que es muy importante seguir las estrategias. Digo, es lo que yo pienso, por supuesto.
Así que después, bueno, trabajamos mucho con las escuelas, hicimos mucho cabildeo y muchas acciones de apoyo. Y aquí voy a ahondar un poquito más al respecto en este punto. Bueno, ¿qué es lo que estábamos haciendo en las escuelas? Yo sé que las letras están pequeñas aquí, pero bueno, al principio tienen aquí currículum para la educación, un plan de estudios, por supuesto, ¿no? Entonces nosotros revisamos los currículos y contiene algunas partes que de alguna forma lo modificamos de alguna forma para que este currículo se pudiera ver como educación cívica. Ningún maestro realmente entendía qué es lo que tenían que hacer. Estaba muy loco, ¿no? Porque nosotros decíamos, ¿sabes qué? No vamos a hacer una revolución en el plan de estudios, no. Somos amigos de una revolución más lenta. Así que vamos a tratar con el currículum, con el plan de estudios que tenemos ahorita. Y nuestra experiencia es que los maestros odian los planes de estudios, le chocan las reformas, le choca que les digan qué es lo que tienes que hacerles, ¿no? Entonces, nos juntamos con ellos y en conjunto con los maestros trabajamos en esta pequeña extensión de este plan de estudios y fue como una guía de cómo encontrar la educación cívica y los temas importantes para la educación cívica o para las actividades, sin importar cómo se llamen, dentro del mismo plan de estudios. Después tenemos aquí esta conferencia con el Senado, con la Cámara Alta del Parlamento, y esto fue como un punto clave, porque ahí fue donde conjuntamos a los maestros de las universidades, las facultades de pedagogía enviaron a didácticas de pedagogía, las personas de la ONG, de ONGs que trataban de la educación, ministros de educación, por supuesto, algunos miembros del Parlamento y personas de gobierno local. Fue una actividad bastante interesante y nos preparamos muy bien de antemano y estábamos hablando mucho acerca de los conceptos de la educación cívica, del Consejo Europeo, etcétera, pero después de ello tenemos tenemos resultados muy buenos, consensos muy buenos y compromisos muy buenos. Uno de estos resultados fue que los profesores de educación cívica, digo, no tienen que ser solamente de educación cívica, pero los maestros que están interesados en educación cívica, historia, idiomas, etcétera, ellos deberían establecer una asociación o una o un sindicato, bueno, no, sindicato no es lo mejor, pero digamos, un grupo con cientos de maestros, y ahorita ya hay muchos maestros que tienen su propia voz y pueden hablar por ellos mismos y nos pueden ayudar al cabildeo, nos pueden ayudar a promover esta información, lo cual es importantísimo. Y por supuesto, todas las materias como matemáticas, biología, etcétera, todas solamente, excepto, todos tienen apoyo menos las personas que están haciendo educación cívica. Ellos no tienen apoyo general. Y por supuesto, también los estudiantes se establecieron como una asociación y fue su propia iniciativa y son muy profesionales. Tenían una página de internet hermosa, una presentación en Facebook muy buena, pero bastante bueno. Ahora, en cuanto a las escuelas y en cuanto al cabildeo de la educación, yo puedo hablar mucho al respecto, pero lo importante es que nosotros hayamos conjuntado toda esta información y que hayamos hecho este pequeño documento explicando qué es la educación cívica, por qué es importante, porque es importante para los políticos, porque es importante para la gente, cuáles son las bases o los principios clave para la educación. Y bueno, eso se lo enseñamos a todos los políticos y incluso en la República Checa que tenemos una democracia estable, por así llamar, los políticos tardan mucho tiempo para poder involucrarse, ¿no? Porque una vez que lo ven, una vez que ya dejan de estar en el poder, dejan todos los gastos todos los gastos que tienen, los carros, las casas, todo, ¿no? Entonces, de alguna forma ellos dicen, bueno, ¿saben qué? Tal vez será bueno hacer algo por la democracia para qué, para poder seguir teniendo nuestro nivel de vida, ¿no? Entonces, tuvimos seminarios y pudimos introducir al Parlamento esta declaración de la educación cívica, lo cual obviamente no es una ley, eh,
pero es una declaración. Y las personas y los miembros del Parlamento votaron por ello, dijeron que la educación cívica está aquí y debería de quedarse aquí y debería de tener todo el apoyo y todos los principios. Así que usamos esta estrategia mucho y después nos reunimos con el ministro de Educación y en el último año pudimos de alguna forma obtener el primer financiamiento por parte del Estado. Es muy poco, pero es un inicio y esperamos que a largo plazo podamos tener un financiamiento mucho más estable. Muy bien. Hay muchísimas mejores prácticas en cuanto al cabildeo, comunicación, estrategias. También hicimos muchos análisis y no sé muchas estrategias de la importancia que fueran reconocidos en el campo como expertos en la educación cívica. No sé, por ejemplo, si su organización decide, ¿saben qué? Si queremos hacer esto de alguna forma, entonces es muy importante que las personas sepan que ustedes son los expertos para que ustedes no se les vaya ninguna oportunidad para poder participar en las investigaciones, en poder realizar estas investigaciones y saber qué es lo que está sucediendo. De nuevo, si me quiere preguntar después acerca de esto, y muy brevemente, nuestros retos principales son, bueno, nos hace falta una estrategia a largo plazo, siempre es un problema porque tenemos estrategias, pero no son reconocidas por el Estado ni por las autoridades. Nos hace falta los financiamientos del Estado, nos hacen falta aún, bueno, nos están acusando de ser propagandistas, a pesar de que nosotros decir, ¿saben qué? Nosotros somos parte de una universidad, no somos parte del partido, no nos interesa cuál es el partido al que pertenecen, solamente queremos ayudar a que las personas desarrollen las habilidades para navegar en el espacio público. Nosotros no los vamos a indoctrinar, no los vamos a indoctrinar con estos principios democráticos. Y si nos parece, saben que es bueno seguir este tipo de recursos humanos, etcétera. El sistema educativo siempre es el problema, el marco legal. Hace falta mercado legal, hace falta muchos datos. Creo que ustedes tienen muchos más datos e información de la que tenemos nosotros. Y por supuesto, es muy difícil reaccionar rápidamente qué es lo que está sucediendo en espacios públicos. Esto es solamente una cuestión histórica. Y voy a pedir que pongan la otra presentación.